Aires. En realidad, creo que Tere dijo lo mismo que les voy a decir yo, que lo más importante de cualquier congreso, jornada, seminario, lo que venga, es eso, no es esto. Ana, la doctora Ana Velardi, que es la jefa del Departamento de Psiquiatría Clínica de INECO, es médica, nos va a hablar de la parte clínica, y Ignacio Gat, que es psicólogo, nos va a hablar más de la parte de la intervención. Muchas veces me pasa cuando vienen al consultorio los papás que noto como alguna confusión. Y el punto es esto, que tenemos un gran libro gordo de TDT, un manual de clasificaciones de los trastornos psiquiátricos, y bueno, cada tanto van saliendo nuevas ediciones, y en estas nuevas ediciones, antes de editarlo, se juntan los expertos y dicen, esto hay que cambiarlo, este criterio ya no tiene tanto valor, esta patología ya no se presenta tanto, vamos a sacarla, en fin, va cambiando igual que va cambiando la historia. Entonces, en el nuevo manual, que es la edición del DSM-5, los trastornos de inicio de la infancia como tal desaparecen, se llaman ahora trastornos del desarrollo neurológico, y ahí están clasificados los trastornos del espectro autista. ¿Por qué espectro? Porque este grupo de consensos considera que la palabra espectro refleja mucho mejor la variabilidad y la graduación con que se presentan los síntomas que nosotros usamos para hacer el diagnóstico. Es decir, tienen una gran variabilidad de calidad y de cantidad los síntomas usados para hacer el diagnóstico de autismo. ¿Cuáles son esos síntomas? Están englobados en estos dos criterios, el criterio A y el criterio B del manual de DSM-5. Siempre nos estamos refiriendo a este manual. Entonces, el criterio A es deficiencias persistentes en la comunicación social y en la comunicación tanto verbal como no verbal, y en la interacción social en diferentes contextos. Y el criterio B es un patrón de intereses inusuales, comportamientos estereotipados y conductas repetitivas. Esto se presenta, como decía yo antes, con diferente calidad y en diferente cantidad según cada uno de los pacientes. El autismo no solamente se expresa bajo estos dos diagnósticos, que serían los síntomas nucleares, los síntomas eje para hacer un diagnóstico de autismo, sino que también, que estos son síntomas como específicos, sino que también tenemos algunos otros síntomas que son menos específicos, son síntomas periféricos o satelitales, que pueden ser alteraciones electroencefalográficas, pueden ser distintas perfiles neuropsicológicos, alteraciones motoras como dispraxia, dificultades en la planificación e ideación del movimiento, disgrafias, etc. Estos son síntomas que están satelitales, que pueden acompañar a lo nuclear, pero que no hacen un diagnóstico, no son específicos y que también aparecen en otro tipo de patologías. La historia cuenta y sabemos, y los papás saben, que sobre las distintas causas que se fueron adjudicando al autismo. Inicialmente se consideraban que era de causa psicológica, se hablaba de padres fríos, de madres frías, se hablaba mucho de las relaciones vinculares entre padres e hijos, como fenómeno etiológico de esta condición médica. Hoy por hoy, los avances de la tecnología, los avances de la neurogenética, los avances de las imágenes, de la posibilidad de tener imágenes mucho más precisas, neuroimágenes mucho más precisas que antes, como la resonancia magnética nuclear, resonancia magnética nuclear con contraste, las tomografías, y como dije antes, los estudios neurogenéticos nos permiten realmente desestimar de plano la causa psicológica, y sabemos que hoy por hoy, definitiva y robustamente, los trastornos del espectro autista, ya sea en la gravedad que sea, tienen una base biológica, tienen un origen neurobiológico. La idea era explicar un poquitito qué es lo que se ve afectado cuando hay un chico con algún grado de autismo. Porque se ve afectado una parte del desarrollo del sistema nervioso central, pero tampoco tiene una forma, la estructura del sistema nervioso central absolutamente diferente a la de un niño normal. Entonces, la idea es saber qué parte de ese proceso se ve afectada. El sistema nervioso central se desarrolla a partir del tubo neural, empieza a haber una proliferación
generación de células que van desarrollando todo lo que es la columna vertebral primitiva, y a partir de ahí estas células empiezan a migrar, empiezan a moverse para generar las distintas estructuras del sistema nervioso central. Estamos hablando del periodo del desarrollo embrionario, en el primer trimestre. Luego estas células empiezan a diferenciarse, cada una empieza a tener una forma diferente para cumplir una función diferente según la estructura del sistema en la que esté ubicada, y además al finalizar el tercer trimestre, las células se desarrollan maduramente con las neuronas, con axones y dendritas. Luego tenemos todas estas células, ya son neuronas maduras que esperan a hacer sinapsis entre sí, o sea, tenemos una red potencial neuronal que es infinita, y las verdaderas conexiones entre estas neuronas se va a establecer en los primeros años de vida en función de los estímulos que cada uno de los chicos reciba. O sea, tenemos, imagínense un Facebook, alguien que abre un usuario nuevo de Facebook, y tiene potencialmente todos los otros usuarios de Facebook para establecer contacto. Eso es una red potencial neuronal infinita de posibles contactos neuronales a establecerse. ¿Cómo se va a establecer el contacto neuronal? En función de los estímulos. O sea, que cuando un niño nace, es un usuario de Facebook nuevo que en función de todos los estímulos y las experiencias tempranas va a poder hacer contacto neurona con neurona. O sea, cuanto más estímulos, que no son solamente estímulos cognitivos, sino también estímulos afectivos, estímulos lúdicos, cuanto más de esos estímulos, más sinapsis, más red neuronal ampliada va a haber. Cualquiera de estos procesos que se daban en el primer trimestre, donde había una proliferación de células, luego estas células iban migrando hacia la parte superior de la columna vertebral primitiva, cuando las células se van diferenciando, cuando las células van creciendo en las dendritas, cualquiera de estos procesos, que son procesos moleculares íntimos y muy pequeños, puede verse afectados, y esto es de lo que hablamos cuando hablamos de un trastorno del neurodesarrollo. Lo que se puede ver afectado también son los neurotransmisores, que son las sustancias químicas que forman parte de las sinapsis químicas, o sea, de los contactos entre neurona y neurona. Hay una sustancia química que se llama neurotransmisor. Estos neurotransmisores, que hay distintos y varios neurotransmisores, pueden verse afectados en el proceso de desarrollo embrionario, en toda esta parte que les comentaba recién de la génesis del sistema nervioso central. Y esto es el punto por el cual, si bien nosotros, cuando tratamos a un chico con autismo, con psicofármacos, podemos modificar algunas conductas, es porque hay alguna afección de estos neurotransmisores que se expresa en la conducta. Lo que no vamos a poder nunca tratar con un psicofármaco, con una molécula farmacológica, son los síntomas nucleares del autismo. Entonces, ¿qué medicamos cuando estamos medicando, cuando estamos en el proceso diagnóstico y de tratamiento con medicación de un chico con autismo o dentro del espectro autista, ya sea el grado que presenta? Como les decía recién, lo que abordamos farmacológica y terapéuticamente son los síntomas satelitales, las expresiones de conducta que pueden tener los chicos, y no los síntomas nucleares del autismo. Los síntomas con los que nos encontramos, por los que consultan los papás, que generan como alteración en el funcionamiento tanto familiar como una dificultad en la inserción académica del chico o la dificultad en la inserción institucional, son, por ejemplo, la hiperactividad, la desatención, las conductas autolesivas, la ansiedad, agresividad, autoagresividad y heteroagresividad, conductas de agitación, de inquietud, de hiperactividad motora, los rituales y las compulsiones, o los movimientos estereotipados o las conductas repetitivas. Estos generalmente suelen ser una vez pasado el periodo diagnóstico, donde ante el impacto de ver a un chico con esta condición médica, a su hijo con esta condición,
y hacer las consultas profesionales pertinentes. Una vez pasado esa etapa, por lo que consultan a los profesionales de la salud es por estas conductas que son satelitales, que no hacen el diagnóstico, pero que son comportamientos que impactan profundamente en la vida del chico. Los fármacos que usamos, por ejemplo, un grupo de fármacos son los antipsicóticos atípicos, que son fármacos con pocos efectos adversos sobre los niños y que mejoran radicalmente su conducta, la organización del pensamiento, pueden disminuir las conductas de agresividad o las conductas impulsivas o los movimientos estereotipados y tienen pocos efectos adversos. Si bien son fármacos que pueden afectar lo que es el dominio cognitivo porque tienen efectos adversos como somnolencia, por ejemplo, de todos modos son fármacos nobles, usados y que no tienen efectos adversos de gravedad. Los antidepresivos son un grupo de fármacos muy amplio que tiene como una variabilidad importante en la prescripción, porque se pueden usar también para las conductas repetitivas, se pueden usar para los niños que tienen rituales, y es muy importante pensar en el grupo de autistas de alto funcionamiento o síndrome de Asperger, como también se le llamaba en el grupo del manual de SM4, que son chicos que si bien tienen dificultades en las habilidades de comunicación, tienen importante registro de sus dificultades de inserción social, tienen registro de el rechazo que suelen sufrir por parte de sus compañeros y tienen registro también de sus propias emociones. Y entonces es por esto que son chicos que suelen deprimirse al llegar a la adolescencia. Suelen tener cuadros de depresión importantes que a veces incluso pasan durante un tiempo sin ser diagnosticados, son cuadros subclínicos, pero que finalmente cuando llegan a la consulta registramos, se hace una evaluación diagnóstica, podemos observar que tienen un trastorno depresivo comórbido al síndrome de Asperger, autismo alto funcionamiento, y son pacientes que responden muy bien con los antidepresivos, que también es un grupo de fármacos muy nobles, sin efectos adversos, y que no cambia, por supuesto, el núcleo del diagnóstico, pero sí cambia y mejora mucho su funcionamiento diario. Un cuadro, de comorbilidad importante que afecta a un grupo grande de niños es el ADD, que es el trastorno por déficit de atención. Este nuevo manual nos permite hacer un diagnóstico de un chico con trastorno del espectro autista asociado a un trastorno por déficit de atención con impulsividad. La verdad es que la dupla sintomática es dificultosa en la inserción escolar, porque son chicos que, por supuesto, tienen todo el cortejo sintomático del trastorno por déficit de atención, que es conductas disruptivas, desatención, conductas amenazantes y desafiantes, en el contexto de un trastorno del espectro autista. Entonces, son consultas bastante frecuentes en nuestra práctica, pero acá sí que tenemos dificultades para abordar específicamente este grupo de chicos, porque tienen muy mala respuesta al fármaco específico para el trastorno de déficit atencional, que es el metilfenidato. Es muy riesgoso y hay que medicar con cautela a este grupo de niños porque el metilfenidato puede dar reacciones de mayor impulsividad, de reacciones de agresividad, de agitación y de nerviosismo en este grupo de niños. Entonces, haciendo una recapitulación de lo que estuvimos hablando y de lo que hemos repasado hoy, vemos que cambiamos absolutamente en la etiología de este grupo de condiciones médicas. Ya no hablamos más de un origen psicologizante, sabemos que son trastornos del neurodesarrollo. De esto ya no tenemos absolutamente ninguna duda. Esto quiere decir entonces que los síntomas, al hablar de un trastorno del neurodesarrollo del periodo embrionario, los síntomas están desde el momento en el que el niño nace. Pueden registrarse
pueden verse, pueden no ser de modo tan evidente, pero la condición está desde el momento inicial. No es algo que acontece posteriormente. Se vio, por ejemplo, en estudios con gemelos y mellizos que hay, digamos, un mayor porcentaje de gemelo afectado, pero no el 100%. ¿Sí? De un chico con el diagnóstico de autismo, el gemelo hay un 80 y pico % de hermanos afectados, pero no el 100%, porque intervienen muchos genes para la determinación de este trastorno y no están identificados. Por eso se habla de un fenotipo ampliado, digamos. Tenemos esto de esta gran variabilidad cuantitativa de los síntomas, frente a la posibilidad de hacer estos diagnósticos en edad temprana, ya que en las consultas de control y de seguimiento del niño sano es el primer profesional de la salud que ve a los chicos, es el primer profesional de la salud que recibe las inquietudes de los padres o de los cuidadores respecto a un patrón de desarrollo atípico, y es el primero que debería aprender a detectar, no a hacer un diagnóstico. Luego les voy a comentar otro paper que salió esta semana, un pequeño artículo. No debería el pediatra hacer diagnóstico, pero sí aprender a detectar algún patrón de desarrollo anómalo y derivar a un especialista. Y no decir el clásico, ya va a hablar, ya va a caminar, ya te va a responder, ya te va a mirar, que es bastante frecuente, más de lo que uno piensa todavía a esta altura, digamos, del avance médico. La Asociación Americana de Pediatría sugiere, no es que obliga, sino que sugiere a que los pediatras utilicen algunos cuestionarios de pesquisa, que son cuestionarios muy simples, en cada una de las consultas de control con el niño sano, igual que toman el peso, la talla y preguntan si come, si no come, cómo duermen, hacer un mínimo cuestionario que se llama M-Chat, donde ahí se podrían relevar algunos indicadores que podrían ser o no indicadores de trastorno de espectro autista. Este fue un estudio que se hizo en Estados Unidos donde se recomendaba esto y luego posteriormente se evaluó si los pediatras habían seguido esta sugerencia y un porcentaje muy bajo de pediatras no lo había hecho, así que se desestimó. Como vengo diciendo, entonces es un trastorno del neurodesarrollo. Lo repito porque esto es importante para todos, es importante si hay acá, y sé que hay papás, para que quitemos las culpas. Acá no hay papás que tienen culpas por no haber estado presentes o por no haber sido cariñosos o por no haber jugado con sus hijos. Es un trastorno del neurodesarrollo cuyos signos precoces se pueden detectar, o los signos de alarma pueden detectarse antes de los 18 meses. Y los signos de alarma son cuando se ve comprometida la afectación, cuando se ve afectada la comunicación verbal y no verbal. Al estar hablando de un chico de 18 meses, lo que se ve afectada es la comunicación gestual preverbal, ¿sí? No podemos evaluar a los 18 meses si hay un retraso en la adquisición del lenguaje, pero sí se ve comprometida la comunicación gestual preverbal. Los trastornos motores no hacen al núcleo del diagnóstico del trastorno del espectro, pero sí como satelitalmente. En realidad son signos inespecíficos que pueden verse acompañados, que pueden acompañar a una discapacidad intelectual, por ejemplo. Sí, es un signo inespecífico, no es el eje del núcleo, no es el eje del diagnóstico. Bien, ¿cómo vemos entonces estos indicadores tempranos? ¿Cómo vemos inicialmente afectada la comunicación gestual preverbal en un chico de 12 o 18 meses? Estos son los indicadores específicos del trastorno del espectro autista. Por ejemplo, estos son los 5 indicadores específicos de trastorno del espectro autista en menores de 18 meses. Uno es la atención conjunta, otro es la falta de disfrute compartido, el contacto visual que se ve limitado o pobremente modulado,
la ausencia de respuesta a su nombre y un patrón repetitivo de comportamientos. ¿Cómo vemos esto? ¿Cómo nos damos cuenta que nuestro chico no tiene atención conjunta? ¿Qué es la atención conjunta, por ejemplo? ¿O qué es el disfrute compartido? Son habilidades sociales y comunicativas que se desarrollan espontáneamente. La atención conjunta aproximadamente a los 12 meses ya está presente y es, por ejemplo, establecer una tríada con los ojos, el bebé con la mamá y con un objeto, ¿sí?, que la mamá le enseña, un juguete, que la mamá le dice, mira, José, y el nene mira a la mamá y alternativamente mira al juguete. Un chico que no responde o que no hace esto es un indicador temprano de ausencia de una habilidad social, una habilidad de interacción. Luego, la atención conjunta, a medida que el niño madura, aproximadamente al año y medio, se puede establecer esta atención conjunta con un objeto o con un punto lejano. Por ejemplo, mira, José, el avión. Entonces el niño ya puede establecer el contacto visual entre la mamá y el avión o el pájaro que está volando. La ausencia de esta respuesta a un objeto, a un señalamiento, es un indicador de alguna anomalía o de neurodesarrollo atípico, ¿verdad? Un contacto visual ausente, una mirada periférica o un contacto visual pobremente modulado, porque no solamente está el no mirar, sino que el mirar y quedarse mirando y no apartar la vista como uno hace espontánea y natural e intuitivamente en una conversación. Entonces, cuando hay un contacto visual pobremente modulado, es otro de los posibles indicadores de un trastorno del espectro. La no respuesta al nombre. Cuando un nene, un deambulador, un toddler, un niño pequeñito que ya empieza a caminar y uno lo llama, espontáneamente se gira, responde a su nombre. Cuando está en la cuna y entra la mamá y lo llama, espontáneamente responde al nombre. La ausencia de esta respuesta al nombre puede ser parte de otro indicador de trastorno del espectro autista. Y por último, un patrón repetitivo de comportamientos, esos niños pequeños que no juegan, pero que apilan, por ejemplo, cajas de CD, o que apilan juguetes, o que ponen todos sus juguetes uno al lado de otro, ¿sí? Es un patrón de comportamientos repetitivos que puede ser sumados, nunca en individual, como le contestaba él, fuera de contexto, puede ser un indicador tan relevante, pero sumados en una visita con un pediatra, sí son factores importantes, aspectos a tener en cuenta para hacer una derivación a un especialista. Finalmente, me había olvidado de comentarles, una de las conductas espontáneas que tiene un niño ya entre 15 y 16 meses es ir el niño y mostrar y decir, mira, ir caminando o gateando con su juguete y decir, mira. Esto es lo que se llama el placer compartido, ¿no? Y es como una etapa más evolucionada en relación a la atención conjunta. Es importante el diagnóstico hecho por un especialista. Hubo estudios retrospectivos, ¿no?, análisis retrospectivos en Estados Unidos de niños diagnosticados con autismo o trastorno del espectro autista, o en ese momento, digamos, esto era de unos años atrás, diagnosticados con TGD, que en una segunda evaluación perdían ese diagnóstico. Es decir, al ser reevaluados y reobservados, el diagnóstico cambiaba. En general, los chicos que habían sido diagnosticados hace unos años atrás con trastornos generalizados del desarrollo, en esta segunda evaluación pasaban a tener un diagnóstico o de ADD, o de trastorno del lenguaje, o de trastorno de ansiedad y depresión. ¿Esto qué quiere decir? Es como un poco confuso. Quiere decir este estudio bastantes cosas. Por un lado, es importante pensar que los diagnósticos tempranos son importantes porque nos permiten, en función de la neuroplasticidad del chico, en función de todas estas células, en función de todos estos contactos posibles de Facebook, que eran estas neuronas que podían llegar a conectarse, en función de esto que es la neuroplasticidad, los diagnósticos tempranos
con un tratamiento temprano pueden cambiar radicalmente los cuadros. Esto por un lado, o sea, ¿por qué hablamos de signos de alarma? ¿Por qué hablamos de los diagnósticos tempranos? Porque estos diagnósticos pueden cambiar la evolución de un chico. Por otro lado, este artículo a lo que hace referencia es a los malos diagnósticos hechos por pediatras que no hacen lo que se sugiere, que es tomar un cuestionario de pesquisa y en caso de que ese cuestionario dé positivo para trastorno del espectro autista, hacer una derivación con un médico especialista. Es por eso, entonces, que la sugerencia es esta, de hacer una evaluación de pesquisa, luego mandarlo al especialista para que no haya tanta variabilidad en los diagnósticos, para que al pasar el tiempo el chico haya evolucionado, pero no que cambie de diagnóstico. En relación a la medicación, no hay en realidad una edad a partir de la cual podamos dar un medicamento, no está determinado. Uno da un fármaco a un niño, más allá del diagnóstico que tenga, por las dificultades en el funcionamiento, ¿sí? Eso es como un indicador para decidir si uno medica o no, porque supongamos que tenemos un chico con una disatención. ¿Cuándo lo medico? ¿Cuando está muy distraído? ¿Cuando está más o menos distraído? Cuando se ve afectado su comportamiento en clase, cuando se ve afectado su desempeño académico. Y lo mismo es en relación a los síntomas inespecíficos del autismo, que son los que uno medica. Cuando, por ejemplo, la conducta repetitiva del niño tenga 2 años o tenga 10 años, le produce una lesión corporal. Por ejemplo, tengo una paciente que se rasca, tiene este gesto, ¿sí? Y tiene las manos lesionadas. Entonces ahí yo tengo que medicarlo, siempre con cautela, siempre con criterios médicos y con vigilancia y control médico, pero hay que medicarlo. Entonces cuando el motivo de consulta es disfuncional o afecta en modo importante su comportamiento, ahí lo medicamos, ¿sí? Claramente, un poco la apuesta de esta charla, quizás en general, como digamos, dada la heterogeneidad de gente que concurre a este tipo de espacios de formación y de concientización, es que quizás uno intente cambiar un poco, como se diría, el chip, ¿sí? A veces un poco uno está buscando la respuesta desde exclusivamente lo médico y no está queriendo apostar a una mirada desde justamente que la evolución clínica favorable va a estar dada en la medida en que todo tratamiento no farmacológico sea abordado oportunamente, de manera integral y con un seguimiento cercano. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que el médico no es, por supuesto, una pata fundamental dentro de lo que es un dispositivo de tratamiento y aquello que va a permitir una mejor evolución en los niños que presentan características que los encuadran dentro de este diagnóstico, me parece que si no, eso muchas veces nos lleva a recaer en un debate de medicar, no medicar, y me parece que el debate real de este diagnóstico es intervenir, no intervenir, y me parece que un poco como parte de lo que fue el flyer de difusión, estamos hablando de la importancia, de los beneficios que tienen los abordajes no farmacológicos, que por supuesto para tratar los síntomas satelitales que muchas veces conviven con los niños con este diagnóstico, eso nos ayuda secundariamente también a nosotros para poder un poco pensar en el tratamiento y en el seguimiento y en la evolución de ese niño y su familia, ¿sí? Bueno, me presento, yo soy Ignacio Gat, soy psicólogo, soy coordinador de la clínica de trastornos del espectro autista, trabajo por supuesto junto con Ana en el equipo. En principio me parecía que era importante tener en cuenta como un breve recorrido, comprender, ya esto Ana se los mencionó, 3 periodos que formaliza Ángel Rivière, que es un teórico muy importante de España que organiza en 3 periodos diferentes cómo es que ha sido considerado a lo largo de la historia el autismo. Esto nos parece que es importante porque nos permite muchas veces entender las distintas visiones y las distintas
interpretaciones que se tienen respecto a este diagnóstico. Este autor entonces lo que plantea son 3 momentos, que bueno, uno es entre el 43 y el 63, otro del 63 al 83 y otro del 83 a la actualidad. Cada uno de ellos, y principalmente empieza en el año 43, porque también es oportuno destacar que la primera, nosología es cuando vamos a decir muy sencillamente, cuando se acuerda que determinadas conductas que se encuentran de una manera frecuente dentro de la clínica son consideradas dentro de lo que es un cuadro mórbido específico. O sea, ¿qué quiere decir? Que no están ligadas al desarrollo neurotípico, desarrollo normal, desarrollo esperable para cada una de las edades cronológicas que van transitando un niño a lo largo de su desarrollo. Uno podría decir, retomando lo que plantea la doctora Beraudi, sería poder considerar que esos signos de alarma en algún momento no eran signos de nada, sino, bueno, que podían ser. Y bueno, cada periodo histórico ha tenido ha estado asociado a una determinada explicación del por qué es aquello que le pasa y le preocupa a las familias, un motivo y una explicación distinta, ¿sí? Brevemente van a ver que cada una de ellas habla de que, bueno, de la primera hubo una prevalencia del psicoanálisis y, como les mencionó Ana, la etiología era consecuencia de padres incapaces. Etiología, que quiere decir que lo que causa el autismo es responsabilidad de los padres, vamos a decirlo, ¿no? De alguna manera esta era como la lectura la que se consideraba. Por otro lado, luego, a partir del año 63, empieza a ubicarse el componente biológico involucrado en la génesis del cuadro clínico. En ese momento, asimismo, también empiezan a aparecer la participación de las organizaciones, no gubernamentales, que son dentro de ellas las organizaciones de padres. Todo esto fue mucho más fuerte en Europa y Estados Unidos, yo creo que más en Europa que en Estados Unidos, que empezaron a tratar de bregar por los derechos de las personas con este diagnóstico y empezaron a considerar la importancia de incluir alguna posibilidad de educación, por supuesto, para esos niños y niñas. Y bueno, y el tercer periodo en la actualidad, que es aquel que considera que hay ya una evidencia concluyente de efectos biológicos y psicológicos involucrados en la génesis del trastorno, ¿sí? Y que esto de alguna manera conllevó a al desarrollo de modelos lo que se llaman integracionistas, es decir, que tienen en cuenta aspectos cognitivos y aspectos afectivos para pensar el diseño de un tratamiento, ¿sí? Creo que estos conceptos básicos son importantes para que ustedes puedan comprender luego lo que vamos a tratar de ir desandando, que es la parte de abordajes terapéuticos. En la otra columna tienen, las distintas publicaciones de los manuales. Ana les habló del DSM-5 y del cambio del 4 al 5, donde principalmente, lo que me parece importante para el tipo de público que está concurriendo hoy es que tengan en cuenta que cada uno de los manuales ha ido modificándose porque se ha ido modificando la manera en la que se clasifican los diagnósticos y uno podría decir la filosofía desde la cual se basa la descripción clínica de cada uno de estos cuadros. La más actual y la vigente es la 5, pero bueno, saben que en la clínica actual vamos a seguir encontrando el nombre TGD, vamos a seguir encontrando el síndrome de Asperger, vamos a seguir encontrando esos nombres, que son nombres diagnósticos que no modifican muchísimas cuestiones, pero que bueno, están presentes en el imaginario social, entre los distintos agentes tanto de salud como de educación. Por eso es importante también, cuando uno empieza a comprender, y ahora vamos a dedicar 2-3 diapos a la parte de qué novedades acarrea, el cambio del manual y las novedades que introduce, considerar que la participación de la familia, la construcción de terapias funcionales que adecúan las intervenciones a contextos concretos, que esto es un poquito lo que yo les mostraba en la parte de abajo del cuadro, o en este tercer momento a lo largo de la historia de este diagnóstico, es que empezamos a ubicar que el contexto es algo que favorece una buena evolución clínica, ¿sí?
Por eso uno, como siempre dice, cuando está trabajando con niños con este diagnóstico y está coordinando un tratamiento o mismo está llevando un tratamiento adelante, está diciendo siempre: de nada sirve que los 50 minutos que tiene sesión conmigo el chico logre los objetivos que yo me propongo si eso no se puede replicar al resto del día de su familia, de su casa y de su escuela. Por lo tanto, es importante en sí mismo también poder pensar que un diagnóstico no es solamente una cuestión que tenga que ver con exclusivamente con una cuestión de poder ubicar clínicamente lo que al chico le pasa y ponerle un nombre diagnóstico, sino más bien pensar en las fortalezas y en los desafíos que cada chico presenta, así como también las fortalezas y desafíos que cada familia presenta, para poder diseñar, ¿sí?, y pensar estrategias de acuerdo al perfil. Acá abajo de todo lo que dice es: las estrategias deben ajustarse al perfil, ¿sí? Es como nosotros habitualmente llamamos, es como necesitamos sacar una primera foto, ¿sí?, para poder necesitamos sacar una primera foto de con qué nos encontramos para poder comparar si está mejor o no está mejor, ¿sí? Vamos a decirlo como de una manera como muy sencilla. Por eso en este sentido tenemos para abordar el autismo distintos aspectos, ¿sí? En principio vamos a tener aspectos conductuales que tienen que ver con cómo los comportamientos necesitamos nosotros formalizar que esos comportamientos no son cosas que, digamos, todo chico, si yo hiciera como una pequeña encuesta hacia ustedes, todo chico va a tener berrinches en algún momento, todo chico a veces no logra en exactamente tiempo y forma la evocación, o sea, el logro de determinada cantidad de palabras, o no todo chico tiene un contacto visual completamente modulado para usarlo a los fines de la interacción, como les comentaba Ana, pero digamos, eso necesitamos formalizarlo en el contexto de un consenso, ¿sí? El consenso está ligado a estas 3 evaluaciones, que son la A22, que es un inventario de observación sistematizada que se utiliza, digamos, a partir de actividades que constan de distintas tareas que están organizadas según el nivel del lenguaje y la edad cronológica del chico, y luego, bueno, lo que es ADR, que es una entrevista diagnóstica integral que tiene aproximadamente una duración de 2 horas, y en esa entrevista lo que se indagan es todas las áreas del desarrollo y en particular aquellas ligadas a los aspectos que tienen que ver con, como les mencionaba Ana, con los aspectos de la interacción social, o la sociocomunicación, hablando más con pertinencia en términos de DSM-5, y por el otro lado, cómo es la presencia de comportamientos estereotipados e intereses restringidos, podríamos decir en un vocabulario un poco más convencional, cómo es que se presentan ese tipo de berrinches, ¿sí? Este tipo de instrumentos, junto con el BAPS, que es una escala Vineland que muchas veces se toma, que es una entrevista que se utiliza a veces con niños que pueden presentar cierto retraso combinado con una discapacidad intelectual, y muchas veces eso enriquece el perfil de la evaluación. Son los instrumentos que se llaman Gold Standard, que quiere decir que es como de lo que en este momento nos permite decir: es muy probable que este chico esté dentro del espectro autista, como se dice comúnmente, va a estar lo más preciso posible, va a estar vinculado a la administración de este tipo de instrumentos. Por otro lado, también vamos a tener los aspectos neuropsicológicos. La neuropsicología justamente de lo que se basa es en desarrollos teóricos que nos permitan explicar de alguna manera cuánto del comportamiento, de determinado comportamiento, tiene su sustrato a nivel cerebral, y esto es lo que nos acerca a un mayor nivel de robustez y de objetividad para poder explicar un diagnóstico determinado. Por eso, si bien los nombramos como distintos aspectos, es porque no todos los instrumentos son permeables o se pueden adaptar a ser administrados a cualquier niño, porque sabemos que la cuestión conductual muchas veces es la cuestión conductual y cuestiones ligadas al desarrollo infantil son cuestiones que muchas veces inciden a la hora de decidir qué instrumento usar, ¿sí? Luego,
Debajo tenemos los aspectos neurobiológicos, que es todo aquello que ha descrito Ana en relación a, digamos, las cuestiones que explican al autismo como, digamos, un diagnóstico, un trastorno que tiene una base neurobiológica que no puede encontrar, como le contestaba a la persona que hizo la pregunta respecto de la génesis, o sea, si es 100% genético no es o qué gen está involucrado, son cuestiones que tienen que ver con este aspecto. Y por el otro lado, condiciones asociadas que muchas veces aparecen también en el caso de ciertos perfiles clínicos de niños con trastornos del espectro autista, que está en color rojo, porque no es algo nuclear el diagnóstico, pero que sí aparece en muchas oportunidades, que es la epilepsia y en algunos casos acompañada, digamos, este diagnóstico de discapacidad intelectual o el que se llamaba hasta el DSM-4, retraso mental. ¿Sí? ¿Qué quiero? Con esto hago este cuadro que seguro lo usé en la charla anterior porque me parece que es de lo más didáctico y lo más organizador. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que distintos aspectos convergen en la posibilidad de poder arribar de la manera más precisa y adecuada y con los instrumentos que de alguna manera la ciencia nos brinda como con mayor precisión, llegar a este diagnóstico. Por supuesto que a eso siempre se le debe agregar la observación clínica, el juicio clínico del médico y de un equipo tratante en el caso de que lo haya. Estas son, para que ustedes las sepan, principalmente algunas de las medidas que se utilizan de autismo, junto con otras que también se suelen utilizar. Esto, en tal caso, lo que les sugiero es que se suscriban en YouTube, dentro de lo que es Fundación INECO, que digamos que dentro de las distintas charlas a la comunidad gratuitas que hay, está toda esta información, digamos, de las distintas diapos, en donde ustedes pueden verla de manera gratuita cuáles son estos distintos instrumentos de evaluación habituales. Luego, por último, muchas veces hay, según el caso, exámenes médicos complementarios que pueden tener que ver con estudios de electroencefalográficos, neuroimágenes, estudios genéticos, estudios de audición. Nuevamente, estos no son los que hacen el diagnóstico, pero muchas veces colaboran a poder arribar a la información necesaria para llegar al diagnóstico y descartar otros diagnósticos. Nosotros, en general, dentro de lo que es la clínica de trastornos del espectro autista, hacemos un especial hincapié a todo lo que tiene que ver con evaluación y diagnóstico, porque nos parece que es eso lo que nos da la mejor posibilidad de pensar en lo que viene, que es el tratamiento. Cuando uno observó al chico, cuando uno entrevistó a los padres, cuando uno pudo ajustar a partir de todo lo que es un inventario de evaluación, cómo es el chico en sus diversas áreas, cuáles son sus fortalezas al momento de la evaluación, al momento que consulte, en dónde están sus debilidades, y quizás también formalizar cuáles de aquellas áreas del desarrollo se encuentran en retraso y justamente al no estar adquiridos esos logros que se esperan. Como les decía Ana, vamos concatenando un poco lo que es la posición de privilegio del pediatra, el poder articular que la consulta especializada es la que permite formalizar que este retraso ya es algo que no es dentro de un rango de normalidad, sino que ya estamos dentro de una formal necesidad de interconsulta. La podamos formalizar, que eso tampoco es poco, porque en desarrollo infantil, sobre todo desde el nacimiento hasta los 5 años, es muy frecuente lo que nosotros llamamos el solapamiento o la presencia de un montón de conductas que es necesario ubicarlas en el contexto del resto de sus áreas del desarrollo para poder comprender y para poder estar haciendo un diagnóstico preciso que no nos diga que, bueno, el retraso en el hablar no necesariamente es resultado o es equivalente a ser una persona con un diagnóstico de autismo, pues una persona que específicamente tiene un retraso en la adquisición del lenguaje, ¿sí? Que esto es lo más habitual que llega cuando nosotros evaluamos muchas veces, que es que, bueno, quizás chicos que adquieren las pautas de el habla y del lenguaje en sí mismo. Ana les habló del plano no verbal y del plano verbal.
son muchas veces, no necesariamente involucran cuestiones en el área de la interacción o de la sociocomunicación, ¿sí? O de la relación con los otros, uno podría decir. Eso es necesario descartarlo y describirlo y fundamentarlo, ¿sí? Porque eso nos va a definir, por ejemplo, un montón de cuestiones que tienen que ver, y ahí estoy pensando un poco en padres, en clínicos, en educadores, un poco cuando dicen, bueno, tiene 1, 2, 3 veces por semana, necesita mucho lenguaje, mucho conducta, bueno, digo, todo este tipo de cosas que uno a veces no sabe de alguna manera con qué tienen que ver, porque un chico va 1 vez por semana y hay otro que va 3, y hay otro que necesita 24 horas y otro que necesita 5, y también un poco uno tener, digamos, hasta desde un compromiso ético, si se quiere, también saber que no es necesario, mucho a veces no es mejor, ¿sí? A veces lo que es mejor es lo que necesita, y lo que necesita implica seguimiento y formación, por supuesto. También saber cuando uno tiene la primera consulta qué comorbilidades, o sea, qué diagnósticos conviven con este diagnóstico, si es que los hay, organiza muchísimo también no solo la terapéutica, sino la evolución y el pronóstico. Por eso es importante que cuando estamos pensando en programas terapéuticos, y ahora un poquito vamos a desarrollar dentro de los que, digamos, habitualmente se conocen como distintos tipos de abordajes terapéuticos, tienen que estar encuadrados dentro de lo que nosotros llamamos, uno cuando escucha comúnmente, dispositivo, un tratamiento, un abordaje, que tienen que estar integrados, una mirada del desarrollo y a cómo estoy pensando que el chico va a evolucionar. Los abordajes son teorías, ¿sí? Son teorías que tienen un respaldo, que tienen lo que nosotros llamamos como un background y un fundamento, pero por sí solas, si no están integradas a dónde yo quiero llegar y a entender por qué no llegué a donde yo quise llegar, eso poco sentido tiene, ¿sí? Y por eso es importante que cuando uno está pensando en objetivos tenga que pensarlo ya sea o en áreas de estimulación y desarrollo o en términos de los dominios diagnósticos. En sí mismos, cuando uno piensa qué objetivo va a llevar adelante con ese chiquito, luego de que lo evaluó, de que vio sus fortalezas, sus desafíos, los del niño y los de su familia, ¿sí? Uno podría decir que se separan a los fines didácticos, ellos coexisten todo el tiempo. Nosotros siempre nuestro objetivo tiene que tender a favorecer la mejor estimulación posible en el contexto de que comprendamos los desafíos que tienen en términos de sufrimientos diagnósticos. Trabajar todo el aspecto funcional y de hábitos de autonomía y el área de autovalimiento suele tener como muchísima más preponderancia el trabajo que realiza, por ejemplo, una terapista ocupacional en comparación al que realiza, si se quiere, una terapeuta de lenguaje, ¿sí? Que está abordando otro tipo de cuestiones que tiene que ver con el dominio diagnóstico, no es como con este contraejemplo podemos relacionarlo, pero que a la vez nos permite estimular y desarrollar que mayor independencia, porque cuando logramos mejor comunicarnos y dentro de ello, si en el caso de que ese niño pueda lograrlo, logra un mayor lenguaje verbal, ¿sí? Estamos también favoreciendo y beneficiándolo en términos de su área de desarrollo y estimulación. Del mismo modo nos pasa a los psicólogos. Nosotros trabajamos bien principalmente la parte de conducta, vínculo, familia, orientación. Quizás somos un poco a veces como los que hilvanamos un poco todas las áreas para poder integrarlas en un horizonte posible, ¿sí? Digamos, podemos incluir estrategias de lenguaje, estrategias que favorezcan mayor nivel de autonomía y estamos trabajando sobre la conducta. ¿Qué quiero decir con esto? Están todas como interrelacionadas, pero bueno, también es importante que uno tenga como un seguimiento, un trabajo en equipo y volver a sacar una fotografía luego de unos meses de tratamiento para ver si un poco el tratamiento respondió o no. Estas son algunas de las áreas de estimulación y desarrollo más que digamos uno habitualmente organiza cuando está pensando en el tratamiento, que pueden tener que ver con el trabajo en el programa de control de esfínteres, lograr lavado de manos, uso de utensilios, lograr una organización temporoespacial, ¿sí? A veces con los chicos necesitamos trabajar mucho desde organizar un momento, una rutina, un tiempo de espera, que en eso, digamos, el uso de las agendas visuales y de organizadores conductuales son favorecedores de poder
mejorar, secundariamente por supuesto, mayor autovalimiento, mayor grado de autonomía, más, incluso con los padres, más posibilidades de comprender, ¿sí?, qué es lo que el chico necesita, y a veces, bueno, hay una etapa en donde uno también tiene que orientar a las familias para que comprendan que, bueno, que a veces ese chiquito no va a ser de la misma manera que otros chicos, porque esto es inevitable que muchas veces se recae en la comparación, sino que va a ser en la medida de sus posibilidades y de su momento que esté transitando. Otros son también como aspectos que tienen que ver con la interacción social y juego, con la espontaneidad, con tipos de juego en calidad de contenido, y luego otros dos últimos aspectos que quizás están relacionados dentro del espectro, dentro de esta como paleta de colores, de grados de severidad que pueden presentar dentro de este diagnóstico, que tienen que ver con las habilidades sociales y con las emociones, ¿sí?, con el trabajo sobre las emociones. Por otro lado, cuando estamos pensando, como veían en la diapo anterior, la parte de programas terapéuticos por áreas, vamos a tener de este lado distintos nombres de abordajes terapéuticos, digamos, los tres primeros que están del lado derecho son abordajes no farmacológicos, y debajo, como verán, y en congruencia con lo que les decía Ana, van a tener las que están como síntomas satelitales al diagnóstico y que en determinadas oportunidades es una necesidad para poder mejorar el tratamiento no farmacológico, administrar algún tipo de fármaco para tratar lo satelital y poder tener, vamos a decirlo de alguna manera así, como bien limpito la parte nuclear para uno poder, digamos, trabajar con el chico, un chico irritable, un chico con heteroagresividad, con autoagresividad, niveles que hay que formalizarlos, algunos se pueden trabajar desde una cuestión conductual y pueden tener una valoración clínica no farmacológica, y algunos otros que sí. También nosotros tenemos que conocer como clínicos que no medicamos, tenemos que conocer los límites de nuestra práctica. Cuando se habla a veces de una discapacidad y cuando se habla de una inclusión, ¿sí?, estamos hablando y concatenamos todo eso, estamos diciendo, no tiene las mismas herramientas para desenvolverse digamos, con una calidad de vida plena que una persona que no vive con este diagnóstico. Entonces, en cositas chiquitas que parecen menores, estamos viendo todo un efecto en términos de autovalimiento y de calidad de vida. Y es importante que a veces en esto que no está en la piel, que no es un grano, que no es una lastimadura, nos permita tener mayor conciencia y mayor comprensión de qué impacto tiene, ¿sí? Luego, por otro lado, cuando veamos el tema de interacción social, van a tener lo que son las terapias cognitivo-conductuales, las habilidades sociales. Por otro lado, están ahora también los enfoques relacionados con abordajes relacionales, la terapia de hierro Flortime, es una terapia de, digamos, hay muchos equipos que están en el plano de formación en ese enfoque, ¿sí? Y luego, para todo lo que es también muchas veces abordar la parte de comportamientos estereotipados, dificultades en el plano sensorial, etcétera, 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 está la terapia ocupacional, el TEACH, ¿sí?, que es como una adaptación dentro del contexto escolar de la teoría conductual, y que es de mucha utilidad para muchas veces organizar el contexto, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Estos tratamientos en algún sentido podríamos decir que son muy contexto dependientes, ¿sí? Uno también tiene que saber que el chico que discontinúa el tratamiento, que no lo sigue, que se toma unas vacaciones más que prolongadas, etcétera, 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 eso tiene efectos sobre la permanencia de los logros terapéuticos, ¿sí? Estos tratamientos hay que seguirlos y hay que hacerlos. A veces cuando a nosotros nos toca recibir a familias que debemos, quizás es mucho la tarea del médico, pero digamos, a veces se hace de manera conjunta, ¿sí?, comunicar un diagnóstico, también nosotros cuando vamos después yendo a la parte de tratamiento necesitamos tener en claro cuánto de la información que estamos presentándole a esos papás la vamos como, digamos, dosificando, ¿sí? Porque a veces mucha información para ciertas familias es contraproducente para lo que quizás los psicoterapeutas, además de psicólogos, consideramos que se llama alianza terapéutica. Por eso cuando estamos pensando un poco en el tema de tratamientos, nos proponemos pensar
quizás qué no debe faltar, porque a veces cuando viene el diagnóstico viene internet y después de que viene internet viene más, mejor, 24 horas semanales, 48, de 5 horas, 7 horas diarias, la escuela, jornada completa, la mamá deja de trabajar, digo, ¿no? Como un montón de cosas, y entonces a veces eso uno tiene que integrarlas a lo que el chico necesita. Acá tienen algunos de los, a veces, instrumentos materiales que se utilizan para poder trabajar, y que, como verán, cada uno es diferente y va a estar, digamos, ligado a cada necesidad y a cada nivel que presente el chico, ¿sí? Tenemos desde materiales prearmados que pueden tener que ver con lo que se llaman soportes pictográficos. Al lado tenemos, por ejemplo, unos cubos que fueron creados sin quizás cuestiones que tengan que ver con noción de número, en el sentido de que no son, digamos, el típico dado como los puntitos, sino que son con imágenes, que nos hace desde lo motivante poder trabajar ciertas cuestiones que tienen que ver con cómo yo también, si trabajo habilidades sociales, por ejemplo. Ahí están viendo, bueno, hay un recuadrito que tiene la silueta de un chico con el dibujo de una torta de cumpleaños, y quizás es trabajar si yo me acuerdo del cumpleaños del otro, cuán espontáneo puedo ser para saber de qué manera le puedo comprar un regalo, bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver con los comportamientos que subyacen a la interacción social, ¿sí? Digamos, ¿quién me va a decir que situación social por excelencia no es el cumpleaños, y que en algún sentido los 5 años, cuando empezamos a ver que quizás mi nene no puede ir a ese cumpleaños porque hay un montón de estímulos que tiene un cumpleaños, nos hace necesario, digamos, a veces decidir que por el momento hay determinados cumpleaños que sí, determinados cumpleaños que no. Podemos empezar a trabajarlo desde lo terapéutico para poder lograr paulatinamente y a través de la anticipación y de todo un diseño de trabajo, lograr que el chico lo pueda hacer. Debajo tenemos, bueno, ese es un cuento que yo tengo, que es para trabajar, por ejemplo, el reconocimiento de emociones a partir de imágenes, digamos, reales, que dentro del cuento van a tener figuras de caras neutras y que cambian, y ir trabajando a qué emoción corresponde cada gesto no verbal que presenta el chico en ese cuento. Hay un montón de esas en internet, pero bueno, yo decidí esta. Luego todo lo que tiene que ver con normas, ¿sí? Normas para el aula. A veces en determinados chicos es importante, bueno, a los fines de organizar la conducta, poder decidir qué normas para el aula son las oportunas y cómo secuenciarlas y presentarlas. Con la rigidez del chico, a quizás interactuar, y en el contexto de eso también buscar algún material motivante para poder eso facilitarlo y poder empezar a trabajar con el chico. Y bueno, después yo lo incluyo, digamos, porque lo he usado con un paciente mío, que es que ahora, bueno, los preadolescentes, adolescentes están como muy fans de los youtubers y de todos los, digamos, estos, sí, youtubers se llaman, ¿sí? Sé que eso, de hecho, es una movida como global, digamos, hay algunos de acá, y de Chile, hay de España, hay de Estados Unidos, hay de Italia, el otro día me enteré que hay youtubers de Italia también, ¿sí? Que, digamos, a través de las redes y a través de YouTube principalmente, ellos describen determinadas situaciones, y a veces, muchas veces es conectar un interés que es común al resto de sus pares, poder trabajar terapéuticamente. Por ejemplo, hay uno que se llama "Cómo saber si le gustas a alguien", está en internet y todo, y entonces en ese digamos, como clip de YouTube, describe un montón de cuestiones que tienen que ver con hacer explícito lo implícito de qué pasa cuando me gusta a alguien o si no le gusto a alguien. Nada, esto hay que darle todo un encuadre terapéutico y hay que utilizarlo, como yo les decía, como un medio para poder trabajar ciertos contenidos que uno muchas veces los adapta con algún tipo de instrumento de seguimiento. Esto estaría en lo que vamos a ver ahora dentro de un rato, dentro de lo que nosotros llamamos terapia cognitiva, ¿sí? Que es cuando hay ciertos aspectos metacognitivos dentro de los chicos que digamos que presentan algún tipo de plano de insight o de reflexión. Muchas veces el utilizar estos recursos, que no son utilizar un dado, porque tenemos un chico con un montón de habilidades funcionales más logradas, podemos utilizarlos para trabajar objetivos. No es que
es poner el video al chico y uno sentarse ahí y bueno, y el chico va a aprender a comprender cómo saber si le gusta a Germán Garmendia o no determinada cosa. Y tenemos que tener en cuenta muchas cuestiones que tienen que ver con la creatividad y con crear actividades funcionales, digamos. Acá los juguetes o los materiales hay una etapa de producción, si se quiere. Hay algunos otros materiales que se pueden conseguir por Amazon, pero bueno, ya eso va a depender, digamos, primero de cómo uno quiere armar a veces uno descubre por la clínica misma un montón de elementos que puede construir en sí mismos, pero que digamos tienen que tener muy en el horizonte la noción de interacción, ¿sí? O sea, de qué es lo que hace al intercambio, qué subyace al intercambio. Y de ahí radica la creatividad un poco. Luego también es importante trabajar mucho en actividades que proporcionen ayudas, es decir, ofrecer apoyos que organicen, por ejemplo, como yo les decía, tiempo y espacio, pero por el otro lado tenemos que también desafiar a los chicos. O sea, uno tiene que pensar que muchas veces cada cosa que yo hago por el chico es una cosa que el chico se pierde de aprender. Lo que pasa es que es muy delgada la línea entre lo que el chico necesita porque no puede, a lo que el chico puede ahora, y bueno, dejémoslo crecer, madurar y ser más independiente, y que vive en un ambiente, y que necesitamos siempre tener en claro los emergentes que está transitando en el día a día el chico, ¿sí? Un chico que a mí me pasó una vez, un chico que perdió a su papá. El chico va a seguir teniendo ese diagnóstico, pero cambia, ¿sí? Y eso si yo no lo integro, sigo con mi dispositivo, 3 sesiones, el cojo. Estoy viendo a un niño, estoy viendo cómo puedo mejorar cuestiones que tienen que ver con el diagnóstico del chico, que digamos, lejos están de atender a una persona. Si un chico está mejor, es que un chico no necesita que la terapia vaya a la casa, ¿sí? Sino que el chico vaya a la terapia como un montón de chicos lo hacen. Siempre por eso es importante que sea en interdisciplina y que podamos articular las estrategias, ¿sí?, entre la escuela y la terapia. Muchas gracias. Preguntas. Seguimos ahora un segundo, pero déjenme tomar más de agua, ¿sí? Gracias. Cuando hablamos de planificación basada en las personas, sabemos que cada persona es ella y su contexto, y que del cuadro de diagnóstico inicial, los síntomas satelitales que tenga, va a venir la medicación, y que de aquel momento en que haya sido la intervención precoz, va a venir la mejor evolución posterior. Y lo voy a sacar un segundito del autismo, porque todo lo que es psicológico, lo que tiene que ver con esto, es medio como que está siempre una nebulosa. Si lo pasamos a discapacidades más concretas, como puede ser una sordera, vamos a ver, ¿por qué el hijo de padres sordos se comunica mejor que el hijo sordo de padres oyentes? Porque desde que salió de la panza de la madre, le hicieron lectura labial y lengua de señas. ¿O no? El otro, hasta que llegó al diagnóstico, 3 años para aprenderlo la primera vez. Obviamente la evolución de ese caso va a ser diferente. Entonces, por eso es tan importante la alarma, el semáforo rojo, el momento de la intervención. A lo mejor me va a llevar a que nunca lo mediquen, porque si intervino temprano no va a tener menos síntomas periféricos. Y bueno, y entonces cuando un poco estamos pensando en abordajes terapéuticos, estamos pensando, quizás yo voy a describir estos, ¿sí? Porque son aquellos que, están, puestos en primer lugar el ABA, porque dentro de la eficacia que presentan, etcétera, es el que mejor eficacia demuestra para trabajar sobre ciertas cuestiones específicas. Principalmente son aquellas que tienen que ver con el plano conductual. Entonces, es la que ha demostrado mejor respuesta, ¿sí? Cada una de ellas implica una formación específica, pero a veces, como yo les decía, a veces al modo de caja de herramientas, o como a veces se está empezando a llamar también como abordajes multimodales, etcétera, son cuestiones que nos invitan a pensar no en un solo tratamiento, sino en de qué manera yo tengo una formación amplia en distintos temas, o tengo profesionales especializados en cada una de estas, y voy un poco replanteando el dispositivo terapéutico.
¿sí? ABA, Teach, los cognitivos que tienen que ver con terapia cognitiva, Deep Time, integración sensorial, eso ya se los he ido nombrando, comunicación aumentativa alternativa, psicoterapia. Bueno, el tema de las dietas, no es que uno, digamos, digamos, me parece que es oportuno y es menester nombrarlas, porque bueno, son a veces alternativas terapéuticas que si bien no han demostrado las mejorías que han estimulado que dicen demostrar, digamos, bueno, están, se nombran, ¿sí? Por eso empezamos ahora entonces con el método ABA, que quiere decir análisis conductual aplicado, bueno, en inglés, si lo traduzco, sí, que está basado en el condicionamiento operante de Skinner y que se interviene bajo programas de modificación de conducta en aquellas conductas inadecuadas, ¿sí? Y que esa conducta, que quizás es la especificidad que nos presenta Skinner, opera y tiene como nexo tipos de refuerzos, ¿sí? Es algo que la refuerza, tanto para mantener, o sea, que mantiene la conducta, ¿sí? Por eso es que, como les decía, digamos, toda respuesta una acción, ¿sí? Y lo que mantiene una conducta muchas veces es los tipos de refuerzo, y lo que la modifica muchas veces es lo que nosotros llamamos la extinción de la conducta, que es muchas veces retirar la consecuencia para evitar que la conducta se repita, ¿sí? Y por otro lado están los castigos, ¿sí? Que bueno, que esto es lo que muchas veces se confunde cuando se habla de teoría conductual, ¿sí? Como de alguna manera parte de sus fundamentaciones dentro de lo que se llama la psicología comparada. Esto es que lo que nutre esta teoría es comportamientos que son equiparables en los animales a los humanos, porque viene una teoría más evolucionista. Confundimos que bueno, como a los perros o a los animales se los educa dentro de premios, castigos, etcétera, se confunde, ¿sí? Obviamente que la terapia ABA no sugiere ni incluye lo que se llaman castigos, porque aparte los castigos son cuestiones que tienen que ver con consecuencias aversivas, ¿sí? Hacen daño, ¿sí? Daño. Y los refuerzos positivos son justamente una consecuencia deseada que después de la conducta que sucede, ¿sí? Cuantas reforzadas, ya sea desde el punto de vista de, muchas veces tenemos distintos tipos de refuerzos, ¿sí? O sea, el alimento, un refuerzo social, digamos, entre otros tantos que, digamos, están dentro de los tipos de refuerzos, son aquellos que siempre tienden a hacer repetir la conducta. Por eso si el chico hace algo que no tiene que hacer, pues tenemos que ver qué es lo que no tiene que hacer, ¿sí? Y bueno, y todo justamente la extinción es toda conducta que se despliega, no la refuerza. ¿Viste? Bueno, dice, no le refuerces la conducta, ¿sí? Que se está mirando a los clínicos, o a los educadores, ¿sí? Bueno, no le refuerces, retirarle la atención, ¿sí? Por eso yo lo que diría no es que con esto van a desaparecer, se modera, se reduce la frecuencia de aparición y secundariamente esto favorece mayor autonomía, favorece la posibilidad de trabajar sobre otros aspectos del desarrollo infantil más complejos y por ende si son más complejos, digamos, se leen como características y como logros terapéuticos que nos van acercando a una mejor evolución. Como la situación es de gravedad, por un lado de urgencia, por otro lado de gravedad, con riesgo para sí o para terceros, no hay conductas digamos, educativas, psicoeducativas o conductuales, ¿sí? Ahí es una de las situaciones donde este tipo de comportamientos necesitan una medicación y que muchas veces no responden a las medicaciones. Ahí es muy difícil controlar con técnicas comportamentales. Es una de las situaciones por las cuales uno tiene que llegar a la medicación. Como yo les decía, digamos, los abordajes tienen límites y, digamos, y en la adultez, cuando ya estamos hablando de cerebro maduro y quizás también son una generación que no es una generación. Yo siempre pongo el tema de la línea cronológica de los 3 periodos, que a veces yo siempre, cada vez que doy una charla me pongo a pensar, ¿sirve o no sirve? Pero hace bien el contrapunto. Un adulto con autismo hay que ver qué diagnóstico tuvo hace 20 años, ¿sí? ¿Cómo lo trataron? Muy posiblemente, esto no lo sabemos porque habría que hacer estudios longitudinales, un niño tratado tempranamente y con estos abordajes, esa presentación clínica podría demorar más
quizás la necesidad de un abordaje farmacológico, pero en el día de hoy uno tiene que ver primero cómo está el entorno, o sea, más allá de que esto es real lo que dice Ana, de que estas son justamente, como yo las ponía ahí abajo, las conductas que justifican un abordaje farmacológico, un dosaje y un seguimiento específico desde el área farmacológica, pero bueno, en tanto hay también buena respuesta, empezar a trabajar muy desde la estructuración. ¿Qué es lo que me parece a mí que pasa muchas veces en los espacios, no quiero particularizar porque no lo conozco, pero digamos, ¿qué es lo que pasa muchas veces en los espacios de adultos? Primero, conviven gente con muchos diagnósticos diferentes, no solo con uno, por ende las necesidades terapéuticas que tienen son diferentes, ¿sí? Por el otro, también es importante pensar la importancia de la anticipación y la estructuración de eso, ¿sí? Eso lo que va a hacer es disminuir, va a hacerlas desaparecer esas conductas. Como veníamos hablando, es poco probable. Me ha pasado mucho recibir a pacientes con diagnóstico dentro del espectro y cuando uno los evalúa y los reevalúa, ¿sí?, con la información que disponemos actualmente, el diagnóstico de autismo se perdió, si alguna vez estuvo, y lo que prima, lo que mayor prevalencia tiene es la discapacidad intelectual. Además, esto sería un punto en relación al diagnóstico, o sea, uno se puede reformular el diagnóstico con los adultos. Y segundo punto es la neuroplasticidad. Hoy sabemos de la neuroplasticidad, o sea, todo lo que yo hablé, digamos, que formaba la neurona, que forma la estructura y una función, eso es a partir de modificaciones con estímulos. Yo hablaba de estímulos afectivos, de experiencias tempranas. Lo mismo es en relación a una psicoterapia. Son estímulos. Entonces, si trabajamos con un cerebro, con un sistema nervioso central, con estructuras que ya están más rígidas, como nos pasa a todos, ¿sí? Yo siempre digo, y en el mejor sentido de la comparación, el cerebro es como una plastilina. Yo la abrí y la moldeo. El cerebro de un niño es una plastilina recién abierta, la puedo moldear positiva o negativamente. Nuestro cerebro, ¿sí?, es cada vez se va secando. Entonces, la elasticidad es menor, la neuroplasticidad es menor. Por eso, las terapias cognitivo-conductuales son mucho más eficaces en cuanto más tiempo antes podamos empezar a implementarlas. En un adulto es poco el efecto que puedan llegar a tener justamente por esto de la neuroplasticidad, y entonces el abordaje posible terapéutico es la psicofarmacología. La charla estuvo más ligada a las cuestiones que tienen que ver con la importancia de lo no farmacológico. No es que uno desprestigia la importancia de este tipo de abordajes, pero vamos a decir que la organización de las prioridades va a ser otra, ¿sí? No quizás la teoría, pero sí como eso se relaciona con una plastilina un poco más seca, vamos a decirlo, ¿sí? Como con un cerebro un poco más maduro. Hay que trabajar muchísimo para la generalización, y esto es inherente a la teoría en sí misma, que es las limitaciones que a veces hay de generalizar los logros a muchos más contextos ambientales. ¿Por qué? Porque si, como veníamos diciendo, se necesita de cierta estructuración, vamos a decir de alguna manera que el mundo de estructuración no tiene mucho, digamos, para la importancia por la que necesita un chico, ¿sí? Entonces, a veces uno tiene que ir yendo de menos a más y monitorear más, sabiendo los límites que tienen. ¿Sí? A mí me parece importante, para los fines de esta charla, ustedes no van a ser expertos en análisis conductual aplicado, lejos está de mí pretender que lo logren ser, pero sí que conozcan lo que es bueno, lo que no es tan bueno, lo que lleva más, lo que lleva menos, y los alcances y limitaciones. Me parece que eso también nos hace profesionales de calidad y con digamos, el conocimiento de las teorías en psicoteoría. Por eso el uso de soportes visuales permite también enseñar muchísimas conductas. Muchas veces pasa cuando uno va a hacer observaciones de sala a chicos con este diagnóstico que a veces uno tiene que orientar, bueno, es muy probable que en la pauta 1 a 1 sea mucho más digamos, adecuada su respuesta que en la ronda decir algo y decirle al grupo. O además pedir interacción
conexión entre pares, ¿sí? Bueno, y eso va a requerir también de parte de nosotros los profesionales clínicos una orientación para poder colaborar a veces o con la adecuación o bien con digamos, lo que el chico necesita en ese contexto. Por eso el Teach es muy útil en ese punto, porque también permite presentar la información de manera sistematizada y lo menos ambigua posible, ¿sí? En temporoespacial lo pongo entre paréntesis porque es lo que vendría a ser la agenda visual, ¿sí? Acá hay algunas, se pueden usar de tipo de imágenes, digamos con imágenes, otros se pueden utilizar con imágenes que dibuje el chico y que las pinte, otras se las puede dibujar la mamá, otras, digamos, no tienen que, no sé, comprar el display de actividades, de internet, no, pueden crearlas ustedes, pueden buscarlas, hay un montón de páginas web que tienen material de descarga gratuita y pueden ir, digamos, de alguna manera ir creando sus propios materiales, que muchas veces, incluso para nosotros los profesionales, lo hacemos bien una vez y después los tenemos como un material para utilizar con otros chicos, ¿sí? Por eso también otra de las cosas que se utilizan son muchas veces las historias sociales, y acá estamos hablando de la parte de niños con un funcionamiento un poco más alto, como nosotros denominamos, y que es justamente a partir de ciertas historias que abordan situaciones sociales cotidianas de niños pequeños, poder ir trabajando además del aspecto cognitivo, como son esas, digamos, ir integrando terapéuticamente esas conductas. Del mismo modo que decíamos que el Germán como un medio para poder trabajar ciertas cuestiones, esto mismo, pero quizás adaptado para edades cronológicas más tempranas, ¿sí? Y bueno, después tenemos la terapia cognitiva, que no es lo mismo que la TCC, ¿sí? Que la terapia cognitivo-conductual, que es, digamos, responde a otro mundo, que es el mundo de las psicoterapias, ¿sí? Y dentro del mundo de las psicoterapias es cómo podemos aplicar dentro del modelo cognitivo técnicas que permitan trabajar sobre creencias o sobre ciertos errores de procesamiento. Estamos acá específicamente hablando de chicos de alto funcionamiento. Digamos, estas terapias no han sido replicadas con la misma, digamos, robustez y profundidad que las otras que he mencionado previamente, pero sí para chicos que tienen lenguaje verbal, que quizás llegan a un nivel medio y tienen, digamos, buenas posibilidades. Estoy pensando en casos ejemplos, ¿sí? O niños que no necesitan una maestra integradora o un apoyo a la integración, etcétera, etcétera. Se suele trabajar sobre ciertas cuestiones que tienen que ver más con el plano metacognitivo, ¿sí? Por eso muchas veces, más en la adolescencia, ¿sí? Se utilizan a veces estrategias de autocontrol, búsqueda de soluciones, a veces nos han escuchado algunos termómetros para tratar de poder ubicar ciertos temas que tienen que ver con el enojo, con cómo me siento y modelar, ¿sí? No podría decir, es como darle un poco a veces el modelo desde el contexto para poder lograr el manejo de la conducta adecuada en las situaciones que se le van sucediendo a los chicos. Sí. Quiero hacer una consulta. ¿Qué le sugieren ustedes a los padres, a las personas que están en atención directa, como los padres o las personas que los atienden, con la conducta, digamos, ese chico que continuamente se mueve, o que continuamente se escapa, o que continuamente tiene una postura que no la puede corregir, sino todo el tiempo decirle sentate, 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 sentate. Digamos, ¿qué le sugieren ustedes a los padres o a las personas? ¿Qué se hace? A ver, varias cosas se tienen que hacer. En principio, primero tengo que empezar a entender cuánto de ese chico el sentate está presentado de una manera que él lo pueda comprender y que en consecuencia pueda mantenerse sentado. Eso de la mano de lo que viene es que la manera que yo enseño a un chico a que se mantenga sentado sin este diagnóstico es totalmente distinta. O sea, ya el primer paso desde el lado de quizás los padres, que hay un montón de cosas que
Por ejemplo, pasa muchas veces cuando padres tienen un segundo hijo con este diagnóstico que quieren replicar la manera de criarlos como lo fue quizás con la de su primer hijo. ¿Sí? Y esto ya es el primer paso. Y la segunda cuestión que es importante tener en cuenta es que hay que trabajar mucho en lo que yo nombré como psicoeducación. ¿Sí? Yo tengo que entender qué es cada conducta que hace mi chico, en el contexto de que además de ser un chico, tiene un diagnóstico. ¿Sí? Uno podría decir, así como, por ejemplo, uno tiene que trabajar muchísimo con un niño que es diagnosticado con diabetes, con los padres, de cómo tienen que organizar ciertas cuestiones, del mismo modo es en el que hay que trabajar en estos casos. ¿Sí? Que es lo que nosotros llamamos, muchas veces se llama el espacio de orientación a padres, el taller para padres para trabajar sobre ciertas conductas en las que se presentan dificultades, ¿sí? Y es esto que estuvimos mencionando como, la importancia de que el tratamiento es para el chico y los padres, ¿sí? Porque el resto del día, la que tiene que gritar sentate es Cristina, o no sé, o es la persona a cargo de la crianza, ¿sí? Pero bueno, eso también tiene que ver con cómo yo estoy pensando que es un buen tratamiento, ¿sí? Por eso yo retomaba el tema, más es bueno pero no siempre, más no es sinónimo de mejor, cantidad de sesiones diarias no es sinónimo de que el chico va a evolucionar más rápido. Cada chico va a tener sus necesidades de acuerdo a cómo es que el chico presente, como sea. Cada chico es único en ese punto. ¿Vieron cuando se dice tanto el traje a medida como la fotografía, que yo sabe este nombre de fotografía? ¿Sí? Si no tenemos una primera fotografía, yo no puedo comparar. Digo, es como nos pasa a las personas, ¿no? Cuando uno ve fotografía de hace 10 años, si no tiene una fotografía de hace 10 años no se da cuenta cuánto cambió. ¿Sí? Y con esto tiene que ver también cuánto cambian los padres, y también es responsabilidad de nosotros los profesionales entender que el tratamiento también es que los padres tienen que cambiar. Estas son cosas que favorecen también aspectos de la educación del chico, que es la convivencia escolar, que es trabajar sobre aspectos y contenidos que tienen que ver con el vínculo con pares, y el chico puede desplegar vínculos con pares. A veces esto se trabaja tanto en secundario o en primario, en lo que es formación ética y ciudadana, no sé ahora si le han cambiado el nombre, pero digamos, a veces cuando uno tiene que empezar a trabajar la diferencia, no tiene que empezar a trabajar la diferencia desde el chico que es diferente, sino justamente empezar a incluir la diferencia desde el ciclo de la adolescencia, y en contraposición con otros chicos también trabajar, por ejemplo, el tema de las reglas, que uno cuando va a las aulas a veces dice, trabaja las reglas. Todos necesitan reglas. Uno ve a los chicos, reglas, pautas, ordenarse, y ahí estás incluyendo, ¿sí? Un poco nos estamos yendo ya quizás más dentro de cuestiones que tienen que ver con la inclusión educativa, que quizás no es como mi expertise, pero digamos, sí, desde ya son como congruentes con eso, ¿sí? Mi nombre es Arel y me queda una pregunta flotando. Soy cuidador profesional del adulto mayor. Quería saber cómo se cuida al cuidador y qué herramientas utiliza. No es tampoco mi área porque son estrategias que se enseñan mucho para justamente los cuidadores de adultos, y lo enseña el equipo del área de adultos. Pero por un lado es saber psicoeducación, sí, sobre la patología, conocer los límites propios de la patología, y que no haya muchas horas de exposición de un mismo cuidador con un mismo paciente. Básicamente es esto, conocer mucho de los límites de la patología. Pensemos de nuevo en lo que es planificación basada en la persona. Cada paciente es diferente. El remedio que a mí, y hablo de cualquier remedio, me hace bien, a él lo mata. ¿Se entiende? Esto es cada caso, cada médico con las variables del paciente en la mano. No hagan caso cuando venga otro papá o Google y le diga, no, después, si lo tomó 3 meses, no. Médico, profesional, matrícula responsable. Por favor, la Argentina es un país de altos niveles de automedicación y por eso tenemos los problemas que tenemos.
me fui a comprar las empanadas para no bancarme la mano. Amiga, ¿ahora qué estás haciendo?